Desde siempre el ser humano ha expresado su conciencia de lo sagrado a través de representaciones con piedras, con cuevas, hasta llegar a múltiples expresiones de templo incluso hecho dentro de piedras, así mismo en el subsuelo, y templos proyectados hacia el espacio, hasta llegar a las catedrales, que es el objeto de la mirada de hoy, especialmente las catedrales de la cristiandad, que empezaron en el siglo III, camino al IV de nuestra era, y que tuvo un reimpulso extraordinario con el periodo gótico, el siglo XII, obras extraordinarias, catedrales monstruosas, impresionantes, como grandes cuevas llenas de representaciones artísticas. La catedral en ese ciclo eran los grandes centros de cultura de la época y eran la memoria de piedra de la humanidad y de esos pueblos, como lo han dicho algunos autores. Era el sustituto de los grandes museos que no habían en esa época, e incluso era la representación de la memoria histórica también de los pueblos. Las catedrales juegan papeles fundamentales. La palabra catedral viene de silla en la que se sentaba el obispo. O sea, las catedrales no son iglesias cualquiera, son iglesias que regularmente necesitan un obispo. O sea, iglesias centrales en cada territorio que está. No hay catedral sin obispo. Ese es un dato. Y otra cosa que a tener en cuenta es la relación que hay entre catedral y cátedra. La palabra cátedra de las universidades viene de catedral. Cátedra es el asiento del profesor. Y de ahí las dos palabras están combinadas. Un origen allá con el griego y el latín que viene hasta la modernidad. Las universidades en el siglo XII, XIII, XIV, hasta llegar a la nuestra, ¿no? En el siglo XVI, la primera de América, utilizan esa inspiración, ¿no? de la formación, del arte, de la oratoria, de la matemática, de la teología, que fueron las matrices a partir de las cuales se formó la primera formación universitaria, que esa palabra en sí misma necesita, viene de universo, viene de el conjunto expresado en uno. Entonces la catedral también son universos. Aquí tenemos varias escenas que estamos viendo, nuestra catedral fundamental, que duró unos 40 años armándose, construyéndose. Algunas catedrales han durado casi 900 años para llegar a constituirse. Y hay catedrales que nunca se han terminado, que también tenemos imagen de ella aquí, como es la catedral en Barcelona del genio de la arquitectura de Gaudí. Entonces el ser humano trata de expresar lo sagrado a través de una construcción simbólica. Una catedral es un centro de símbolos. Recuerdo cuando he tenido la oportunidad de ver grandes capitales, especialmente en España, y veo esa catedral inmensa hacia arriba, aquello conmueve a cualquiera incluso, arte que no tiene fuerte sentimiento religioso, y eso es lo que he querido transmitir en el día de hoy. Las catedrales forman un papel fundamental en la conciencia de los pueblos. A la modernidad, hace 2 siglos, un siglo y medio, relegó a la catedral a un rol secundario. Hasta hace un siglo y medio, las catedrales eran los edificios más altos en una ciudad. Después, los edificios más altos pasaron a ser las corporaciones empresariales y los grandes capitanes de la industria. Repito, hasta mediados de 1800, lo más alto, lo más majestuoso, lo que tenía más arte dentro, lo que tenía más riqueza simbólica era una catedral. A partir de ahí comenzaron a ser sustituidas por los grandes edificios de corporaciones, de grandes empresas en las ciudades más importantes del mundo, y hoy día se dice incluso que las catedrales del mundo moderno, donde predomina el consumo, son los malls, los centros comerciales, que evidentemente es una forma muy cruda y muy dura de decir algo como tan extraordinario que significa la catedral. De la catedral humilde del Santo Cerro, no una catedral, pero una iglesia, ¿no? Hasta nuestra catedral Santa María, que es humilde también relativamente hablando, piedra, aunque es preciosa, y la catedral de nosotros también, o basílica, ¿no? Que es una iglesia que se distingue. Palabra también tiene un origen histórico que viene de la época romana, donde estaba el gran señor de Roma, en Higüey. Seguimos con esta serie sobre las catedrales, porque esto no termina aquí.
tratando de conmovernos sobre el poder sagrado de la piedra, y la piedra expresando el sentimiento religioso. El ser humano no puede vivir sin arte, ni tampoco puede vivir sin Dios.